Retomamos el seminario con la siguiente panelista, Dranka Bergschot. Perdóname si no te lo pronuncio bien, ahora me lo dices. Ella es licenciada por la Universidad de Ámsterdam y es máster también por la de Alcalá de Henares. Tras especializarse en prehistoria, realizó un doctorado conjunto entre las universidades de Alcalá y Tübingen, estudiando los primeros asentamientos lacustres europeos. En 2022 se incorporó al Institut CSIC como postdoc en el proyecto Material Minds, Exploring the Interactions Between Predictive Brain, Cultural Artifacts and Embodied Visual Search, y es investigadora principal del PID 2023, Milestone, Modelación del Espacio Megalítico, Paleoambiente, Navegación y Visión en Paisajes Monumentales. Su investigación se centra en la prehistoria, la arqueología del paisaje y la interpretación teórica, y precisamente pues su ponencia se va a centrar sobre este nuevo proyecto X-Escapes, bajo la ponencia que enseña la arqueología sobre la mente humana, aportaciones de las nuevas tecnologías en el proyecto X-Escapes sobre mentes materiales. Cuando quieras. Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Voy a compartir eh, la presentación. Muchísimas gracias por el interés en esta charla y también por invitarme a presentar el proyecto de Escape, que efectivamente va de nuevas técnicas aplicadas en la arqueología, pero creo que os voy a hablar desde un punto de vista un poco distinto que las demás ponencias. Entonces, bueno, efectivamente yo soy Ranka Bronscott, soy especializada en prehistoria, investigadora postdoctoral en el Instituto de Ciencias de Patrimonio del CSIC en Santiago de Compostela, y hoy os voy a hablar del proyecto Escape, que es un proyecto Synergy del European Research Council, y presentar este ejemplo de tecnologías que estamos utilizando. Lo que estudiamos en este proyecto, que se llama Mentes Materiales, es el análisis de las interacciones entre el cerebro colectivo, los artefactos culturales y la exploración visual. Reunimos un equipo transdisciplinar que combina neurociencias, arqueología, historia, antropología, ciencias cognitivas y también filosofía. Para eso contamos con equipos que están distribuidos por toda Europa. Tenemos nuestro Instituto de Ciencias de Patrimonio, que forma parte del CSIC. Desde aquí el investigador principal es Felipe Criado Boado. Luego también en España tenemos el Instituto de Neurociencias de Alicante, desde donde participa Luis Martínez. Y luego tenemos en el Reino Unido la Universidad de Sussex con Andy Clark y en Kiel, en Alemania, Johannes Müller. Cada de estos equipos tiene que abarcar otra parte del proyecto, digamos, porque nosotros lo que planteamos como cuestión de investigación, como pregunta de investigación, es efectivamente cómo cambian los procesos cognitivos con la materialidad. Entonces, esta es una pregunta muy completa que trata de responder a la pregunta cómo pensamos los humanos, cómo procesamos la información los humanos. Entonces necesitamos varios puntos de vista, digamos. Entonces estamos, por ejemplo, nosotros, que somos el equipo principal en el Instituto de Ciencias de Patrimonio, en parte por la dimensión de materialidad de la arqueología, que es obviamente la disciplina que destaca en estudiar materialidades, pero también por poder ofrecer un marco temporal y geográfico muy amplio en los casos de estudio. El Instituto de Neurociencias, por ejemplo, se ocupa de la parte del procesamiento cognitivo de las cosas, la parte del cerebro, digamos, de ciencias duras. Y luego tenemos otro equipo arqueológico en Alemania, que es el Instituto de Historia y Protohistórica, con Johannes Müller, que ellos también, parecido a lo que hacemos nosotros aquí en Santiago, se ocupan de la parte arqueológica, hacen selecciones de materiales y etcétera. Y luego tenemos el equipo en Sussex, bajo el filósofo Andy Clark, que se ocupan un poco de la parte teórica y filosófica de la pregunta entre mente, cuerpo y etcétera, en la Facultad de Filosofía Cognitiva. Entonces, el objetivo de este proyecto en realidad es estudiar cómo la materialidad influye en el procesamiento cognitivo y mental, para confirmar si efectivamente la cultura inmaterial, entendiendo para eso todo el mundo que nos rodea, todo lo que está construido, entonces están los objetos, pero también paisajes
y edificios, cómo modifica todo eso los patrones humanos de atención y el procesamiento que hacemos de la información que nos llega. Esto es un reto, como dije, que concierne a muchas disciplinas y, como vimos, tenemos por lo tanto una constelación de equipos que nos dedicamos a esto. Hoy os hablaré sobre la parte arqueológica de este proyecto. Os podría hablar de muchas cosas, pero hoy os voy a hablar un poco de las tecnologías que utilizamos, explicando dos partes. Una parte que puede hacer la arqueología para tratar para actuar en la investigación de este tipo de preguntas, bueno, investigación profunda en realidad, y luego a cambio también qué le puede aportar eso a la arqueología en un sentido más estrictamente disciplinar y práctico, ¿no? Dentro del marco teórico que manejamos, que voy a profundizar ahora un poco para introducir todo el concepto, se podría describir como un loop o un círculo, cualquier proceso de cambio cognitivo. Entonces, eso quiere decir que el entorno y la mente se encuentran en un ciclo continuo que se está configurando y reconfigurando, se va actualizando mediante percepciones y acciones. Quiere decir que no es un proceso cerrado que pasa solo en el cerebro, solo en la cabeza, sino que estamos interactuando con todo el mundo que nos rodea para ir cambiando y actualizando nuestras estructuras cognitivas. Entonces, en ese mundo que nos rodea, el entorno, como os dije antes, está el paisaje, la materialidad, redes de infraestructura, está todo. Y así es como entra la arqueología. Para entender un poco esto que os digo del loop y las influencias externas, internas, etcétera, os pongo un ejemplo fácil. Por ejemplo, han cambiado radicalmente nuestro proceso de atención desde que hemos integrado el teléfono móvil. Lo hemos integrado hasta el punto que parece una extensión de nuestro cuerpo mismo. Y esto afecta mucho la forma en cómo pensamos, ¿no? Estudiamos el cambio cognitivo causado por materialidad y, además de eso, las implicaciones sociales y culturales de esto. ¿Por qué? Y aquí es muy relevante la arqueología y las ciencias sociales en este proyecto. No nos vale con solo estudiar que efectivamente el teléfono móvil, por ejemplo, ha cambiado nuestros procesos de atención. No, también queremos responder ante la pregunta ¿por qué es así? ¿Qué significa eso? ¿Qué conlleva? ¿Qué implicaciones sociales, culturales tenemos por eso? Y esto también es muy relevante dentro de la temática del webinario de hoy, ¿no? Que vamos hablando de tecnologías nuevas, cómo nos ayudan, cómo nos afectan. Entonces, así seguimos un poco en esta temática. Bueno, para este tema que nos proponemos necesitamos un marco teórico bastante coherente y os lo voy a explicar empezando por la percepción visual, porque como vemos, como está en el mismo título del proyecto, muchos de los estudios que hacemos son de seguimiento ocular, ¿vale? Que estos son unas tecnologías que heredamos o adaptamos desde la psicología experimental y otras ciencias, neurociencias, para hacer un seguimiento ocular como proxy cognitivo. ¿Por qué es un proxy? A ver, toda la información en el mundo que recibimos a través de nuestra mirada es demasiada. No podemos verlo todo a la vez, no podemos interpretarlo todo a la vez. Conocéis seguramente las ilusiones ópticas. Esas funcionan porque efectivamente no estamos viendo 100% la verdad y la realidad. Estamos haciendo como una interpolación, una interpretación. Si habría que hacer una analogía, se debería decir que, por ejemplo, el mundo tiene una resolución de 10 gigabytes, cuando nuestro nervio óptico, lo que conecta nuestro ojo, donde entra la información a nuestro cerebro, donde se va a procesar, solo puede pasar 1 megabyte. Entonces, para poder procesar toda esa información, imagínate, necesitaríamos un nervio óptico del grosor del mismo ojo, lo cual llevaría a la necesidad de un cerebro del tamaño de un coche pequeño, lo cual necesitaría 1 tonelada de azúcar al día, como para generar la energía necesaria como para hacer funcionar eso. Sabemos bien que esto no es así. Encontramos otra forma de eficacia energética para solucionar este problema. La evolución misma podría haberse ido por el lado de desarrollar un cerebro del tamaño de un coche, no ha sido así, se ha optado por una forma mucho más eficaz, como dije. Entonces, ¿cuál es esta solución? Lo que pasa es la información que nos llega a través de nuestro sistema visual
para seguir un poco con esta metáfora, analogía de archivos y megabyte y gigabyte, es que se comprime la información. Entra en un cuello de botella de información, así se comprime, consigue pasar por un nervio óptico y quiere decir que no pasa toda la información, pasa una versión muy reducida de lo que nos llegó. Y luego en el cerebro eso se interpreta, eso se vuelve a decomprimir de alguna forma y ahí ya vemos cosas, ¿no? Y ahí ya sabemos qué nos llegó. ¿Cómo se hace esto? Pues hay algo que funciona como un software, digamos, para decomprimir esa información que pasó por el nervio óptico comprimida a lo que llamamos el modelo interno. ¿Qué es el modelo interno? También le podríamos llamar racionalidad o es algo que podríamos describir como un régimen de atención. Es como ese software que hace posible la decompresión de la información. Es todo un set de informaciones previas que tenemos nosotros ya guardados y que vamos acumulando, actualizando en continuación, que nos ayuda a hacer las predicciones e inferencias correctas, como para que poder reconstruir la imagen completa de la información. Este modelo interno depende mucho del contexto y de la cultura de cada uno, ¿vale? Para poneros un ejemplo, hablando de un régimen de atención, depende de contexto y de cultura, como os dije. Cuando nos vemos presentados ante una situación, hay demasiados estímulos como para poder percibirlos todos a la vez conscientemente. Por lo tanto, nuestros ojos van recogiendo, captando la información más relevante en ese momento, donde más información vamos a encontrar que nos va a ayudar a orientarnos y manejar esa situación que nos encontramos. ¿Dónde vamos a encontrar la mayor información, etcétera? Eso depende completamente de nuestro modelo interno, de nuestro contexto. Por ejemplo, si os enseño en esta imagen de una calle muy frecuentada, pues nosotros nos vamos a fijar, nosotros, digo, de sociedad occidental, urbana, etcétera, pues nos vamos a fijar, por ejemplo, en los coches, porque sabemos que ahí hay un peligro, nos pueden atropellar. Nos vamos a fijar en la gente, porque bueno, forman parte de nuestro grupo, digamos. Nos vamos a fijar en los anuncios que pone por ahí, porque los anuncios, bueno, están puestos de esa forma a propósito también para llamar nuestra atención. Entonces, así veis que la atención que ponemos en algo convierte el mirar en el ver algo. Y eso es porque por esto podemos estudiar con los comportamientos visuales como proxy de los procesos que estamos haciendo para interpretar información, para entender el mundo, en fin, para poder pensar. Y esta forma de pensar que tenemos depende de los factores socioculturales en los cuales estamos, ¿vale? Para poneros un pequeño ejemplo de esto de mirar y ver, os dije antes que la percepción predictiva es acumulativa, ¿no? Eso quiere decir que siempre estamos aprendiendo, siempre estamos captando más informaciones y una vez que ya sabemos algo, ya queda registrado de alguna forma, hasta que se nos olvide, por ejemplo. Pero bueno, como un ejemplo tonto de ver, no ver, en esta imagen, ¿quién puede ver la vaca? Si la veis ya, perfecto, quedáis excluidos, pero mucha gente no la verá, se ve una mancha, ¿no? Una mancha borrada. Bueno, luego en la ronda de discusión me decís si la veíais o no. Por mucho que tú quieras verlo, por mucho que tú quieras verlo, tú sigues viendo una mancha, porque tú no sabes bien cómo mirar a esta imagen, ¿no? Pues ahora, cuando os enseño en la siguiente diapositiva el trazado de lo que sería la cara de la vaca, y al lado la imagen otra vez, ahora sí que lo veis, ¿no? Y una vez que lo hayáis visto, ya pasa a formar parte de vuestro conocimiento predictivo. Es una información que ya queda disponible para interpretar cosas. Y donde el cerebro antes veía esa mancha rara, ahora puedes ver la vaca y ya siempre la verás. Incluso si te quito los trazos, ya para siempre se puede ver la vaca, una cosa que antes no, ¿no? Entonces, solo un ejemplo muy pequeño para demostrar cómo funciona esto del conocimiento previo y las predicciones que nosotros necesitamos como para interpretar el mundo. Bueno, eso es parte del marco teórico que os hablé, que yo no voy a extenderme mucho en esto porque no
no vamos a enfocar esta charla desde neurociencias ni desde el marco filosófico que manejamos, donde trabajamos con la inferencia activa. Pero para resumir, os digo que para minimizar los esfuerzos y errores en el día a día necesitamos un sistema de predecir el daño. Estos procesos se pueden estudiar con tecnologías de neurociencias, de psicología experimental. Y el proyecto Escape estudia el cambio cognitivo causado por la actividad y la geología, como decimos, contribuye a la dimensión temporal y geográfico en formas de casos de estudio, además de ser la disciplina más destacada como para tratar de bueno, pasamos a ese estudio experimental. Nuestros experimentos se llevan a cabo sobre todo en el Material Minds Lab, que es una infraestructura desarrollada por el proyecto Escape para aplicar la mayoría de las técnicas experimentales que requiere este estudio empírico que llevamos a cabo de la percepción y el comportamiento humano en relación con nuestra cultura material. Estamos localizados en la Ciudad de Cultura de Galicia, en la sede del ICIP, en Santiago de Compostela. Dentro de ese laboratorio se llevan a cabo también experimentos fuera del laboratorio, pero también dentro, sobre todo, tenemos varias tecnologías que utilizamos. Sobre todo es de seguimiento ocular, y tenemos las gafas que veis en la segunda imagen, que son portátiles, entonces se pueden llevar también fuera, a museos, a otros sitios, o también tenemos, como se verá en la siguiente imagen, un eye tracker, un dispositivo de seguimiento ocular que es estático, que está fijado en una mesa. Tenemos cabinas que están garantizando que las personas que están participando en el experimento no tienen distracción ninguna. Entonces se sientan delante de una pantalla donde se va a proyectar una imagen de una cerámica o de arte rupestre o de parecido, y están en condiciones completamente silenciosas, sin luz, para poder enfocarse en eso. Luego veremos también que tenemos otros estudios para contrastar esa privación sensorial, digamos. Luego también tenemos para hacer medidas de biometría, para ver las variables de procesos fisiológicos. Luego también tenemos para medir la actividad eléctrica del cerebro, porque es muy interesante ver no solo dónde estamos dirigiendo la mirada, sino también ver qué partes del cerebro se activan en el mismo momento. Y luego también tenemos una instalación de seguimiento del movimiento corporeal, que puede obtener datos sobre los movimientos del cuerpo, que sustentan el comportamiento humano. Sobre eso también me voy a contar algo más adelante. Aquí en la siguiente imagen podéis ver el dispositivo que os decía que está fijo, el iPad fijo que tenemos. Y esto es la tecnología más destacada, digamos, que estamos utilizando en los experimentos hasta ahora. Los dispositivos fijos o móviles tienen pequeñas cámaras que registran la posición de la pupila, y entonces nos pueden proporcionar datos sobre las sacadas y las fijaciones que estamos haciendo al observar una imagen. Se pueden ver datos sobre la percepción visual y también la distribución de la atención. Para explicar solo brevemente esos términos que acabo de decir, las fijaciones son las miradas ya fijadas, que es cuando tú te fijas en algo, es la intención de mantener la mirada en un punto de interés y mayor extracción de información, ¿no? Lo que vimos antes de la imagen, los puntos donde tú vas capturando la información en una escena. Y, sin embargo, hay otras miradas también distintas, que son las sacadas, y las sacadas son movimientos de cambio rápido, que esas son, porque los ojos nos parecen que no se mueven, solo a donde nosotros los dirigimos, pero en realidad los ojos van moviéndose en continuación, haciendo estas sacadas y micro sacadas para orientarse y decidir dónde vamos a mirar, sin que nosotros decidamos eso. Entonces, estas sacadas nos pueden revelar mucha información sobre el modelo interno y sobre el contexto de cada uno, cómo mira, y por lo tanto son también de interés. El primer estudio que empezó esto, en realidad, antes del proyecto Escape, fue publicado en el 2019, justo antes de empezar el Escape, unos años antes. Y midió las formas de ver 5 tipos de cerámica representativos de la prehistoria gallega. Se escogieron vasos de cada fase distintiva de la prehistoria, por expertos, obviamente. Se eligieron los periodos de Neolítico inicial, Neolítico final, campaniforme, y 2 fases de hierro, que sería el hierro medio y final, ¿no? Y estas cerámicas
son representativas de sociedades muy distintas, con características muy suyas, corresponden a una racionalidad y estructuración propia. Entonces, ¿cuál fue la conclusión más importante en ese momento del estudio del eye tracking? Fue que se puede cuantificar algo que se ha llamado el índice vertical, y eso expresa la direccionalidad de las miradas. Em, Eso quiere decir que en la exploración visual de las piezas se da un cambio en la forma de mirar de una exploración horizontal, que correspondería al neolítico, a una más vertical, según avanza el tiempo. Y esto coincide también con una progresiva complejización de las sociedades que produjeron estos objetos, desde el neolítico hasta el hierro. Y esa tendencia del índice vertical se ve además independientemente del género, la edad, el expertise, etc. Por lo tanto, se concluyó en ese momento que las cerámicas estaban efectivamente expresando o imponiendo una forma de mirar que corresponde con la sociedad que lo creó. Entonces, sobre eso vamos a volver más adelante. Ahora, solo para hablar de los experimentos que se llevaron a cabo desde entonces, hoy en día, el estudio piloto fue comprobado con distintas tecnologías y representaciones de las piezas. Donde en un principio se había hecho solo con un eye tracker móvil, ahora se ha podido comprobar también con el eye tracker que está fijo, y también se ha intentado ver las diferencias que pueden provocar ver las piezas dibujadas en pantalla, las piezas en fotografía en pantalla, o también réplicas reales de las piezas. Y aunque obviamente se ven diferencias, ¿no? En el gráfico, dependiendo del método y la técnica que se utilizaron, la tendencia sigue igual, sigue coherente. Entonces, eso fue muy interesante porque pudimos comprobar que este índice vertical no nos va a resolver todas las dudas, sino que efectivamente fue el primer indicador de las posibilidades de estudiar la mente a través de la naturaleza. Para hablar de los demás experimentos que se llevan a cabo, es importante remarcar primero que no estudiamos cómo pensaba la gente en la historia, sino cómo cambian los procesos cognitivos con la maternidad, ¿vale? En un estudio de cognición humana muy amplio. No estamos tratando de ver cómo se miraba en el Neolítico, sino que estamos viendo cómo se mira hoy en día una vasija neolítica, por ejemplo, y qué nos dice eso de la sociedad que la entonces tenemos varios propósitos en el proyecto. Como os dije, ahora hablaremos un poco más desde la arqueología, pero se podría tomar desde muchas perspectivas distintas. En fin, es muy importante que tengamos selecciones de materiales, pero también participantes de experimentos muy representativos. Contamos con selecciones de materiales, por ejemplo, de la prehistoria gallega, como os presenté en el caso de estudio primero, el piloto, pero también tenemos selecciones de la prehistoria de Alemania Central, Dinamarca, tenemos toda una serie de bases cardiales, pero también cerámica griega clásica, arte rupestre, y para no pecar también demasiado de ser eurocentristas, también incluimos selecciones, por ejemplo, del noreste argentino, peruana, etíope, y muchas selecciones distintas que aún están en desarrollo, aprovechando un poco de redes y contactos y otros proyectos que ya están en curso desde el mismo Instituto de Ciencias del Patrimonio. Luego, también es importante no estudiar solo a la gente que viene a hacer experimentos en Santiago de Compostela, sino de también ampliar la demografía de participantes de experimentos para ver si efectivamente ese modelo interno que hablamos antes es distinto en distintas sociedades, incluso en un mundo tan globalizado como el nuestro. Entonces, hasta ahora se han llevado a cabo experimentos no solo en Galicia, sino también en Lima, en Roma, en Dakar, en Jiquil, y también en un contexto distinto dentro de una exposición del Museo de Arqueología, del cual os hablaré más adelante. Entonces, como veis, es muy importante incluir un marco temporal y geográfico lo más amplio posible, tanto en las selecciones experimentales como en los participantes. Entonces, ¿qué podemos ver con esto? Los dispositivos de seguimiento ocular nos permiten recoger datos cuantitativos y también descripciones gráficas de nuestros modos de percibir visualmente. Esto nos permite luego a realizar estadísticas y mapas que nos ayudan
a entender cómo las personas procesan la información visual, toman decisiones o qué les llama la atención. Los diferentes experimentos que tenemos nos permiten estudiar el comportamiento y la percepción de objetos muy distintos y de cronologías muy distintas. Esos se seleccionan por los investigadores como ejemplos significativos de la materialidad humana más amplia. Nos fijamos en cómo se explora cada imagen, en cuánto tiempo se detienen los ojos en un determinado punto, y etc. Y esto lo llevamos a cabo con cerámica, por ejemplo, como mencioné hasta ahora, pero también vamos ampliando la escala para incluir otras materialidades, entendiendo por eso cualquier parte del mundo construido, por ejemplo, paisajes o arquitectura, como podéis ver en las imágenes en la diapositiva. Los resultados de estas pruebas permiten determinar si los patrones de atención varían en función de la forma del material observado y o también del contexto cultural, social o temporal de cada determinada población. Ahora, más allá de los planteamientos que tratan de responder ante las preguntas sobre cómo pensamos la atención, cómo procesamos la información, etc., el proyecto también tiene muchas aplicaciones en el ámbito de la arqueología y la investigación. Por ejemplo, vale, ya va. Como vimos en el estudio piloto y estamos viendo también en otros casos, lo que pudimos comprobar es que distintos estilos provocan distintas formas de mirar. Cada estilo de cerámica impone otro modo de ser observado. Esto tiene importantes implicaciones socioculturales, quiere decir que efectivamente la materialidad es capaz de transmitir algo sobre la sociedad que la creó, pero esto es algo que se estudió con mucho detenimiento para cada caso de estudio de este tipo que tenemos, viendo el estilo material dentro de su contexto sociocultural e interpretando los cambios que se pueden percibir a nivel colectivo con cambios en las sociedades. La complejidad visual no está absolutamente aislada, sino que refleja que las imágenes más complejas y elaboradas suelen ser producidas por sociedades igualmente poliédricas, donde los códigos, los mensajes, los estilos reflejan una estructura social o una racionalidad más diversa y sofisticada, dependiendo de cómo queramos interpretar eso. Los resultados muestran además que la complejidad física de las piezas, derivada de su forma de decoración, correlacionan con la complejidad de la mirada y el procesamiento cognitivo implicado. Las piezas más complejas en forma o decoración dan lugar a movimientos oculares mucho menos predecibles, más diversos y a mayores cargas cognitivas. Estos resultados demuestran también que existen estrategias cognitivas fundamentales que nos permiten interaccionar de una manera adaptativa con el entorno, lo que hablamos antes, ¿no? Ese círculo de acción y percepción. Y ahora lo novedoso es que esas estrategias se pueden cuantificar y también se comparten socialmente, porque vemos que se correlacionan con la complejidad de las sociedades en las que los estímulos visuales fueron creados. La novedad de esos resultados es que proporcionan activamente una métrica formal y cuantitativa que permite estudiar por primera vez cómo y por qué evolucionan los distintos estilos, pasando por distintas fases hasta agotarse en sí mismos y ser sustituidos por otros nuevos, abriendo así un nuevo y lo que fascinante campo de investigación que es complementario a todos los estudios de tipología que llevamos haciendo en la arqueología desde siempre. Es como otra perspectiva para enriquecer eso. Aparte de eso, también realizamos experimentos fuera del laboratorio, lo que llevó a otra aplicación práctica que descubrimos, porque tiene aplicaciones muy interesantes en estudiar las variaciones del comportamiento visual en condiciones distintas. Está como ejemplo más reciente el estudio que llevamos a cabo en el Museo Arqueológico Nacional. Se seleccionó una secuencia de cerámica clásica griega de distintos estilos, desde el geométrico, pasando por figuras rojas, negras, hasta los estilos muy regionalizados ya del final. Y se aprovechó esta temática para coincidir con la exposición temporal de la exposición Entre Caos y Cosmos que estuvo en los últimos meses en el museo. Igual algunos de vosotros habéis visto, estaba muy bien planteado. Entonces nosotros colaboramos en eso porque varias de las piezas que se incluyeron en el estudio que llevamos a cabo en el Material Minds Lab en pantalla estuvieron expuestas también en el museo. Entonces aprovechamos y pudimos comparar, llevando a cabo un estudio presencial dentro del museo con muchos agradecimientos
al museo por dejarnos esta oportunidad de acudir y comparar entonces cómo se mira un objeto en pantalla o en realidad dentro del contexto de una exposición. Entonces, ¿qué vimos? Cuando el mismo vaso es observado en condiciones de laboratorio, proyectado entonces como una imagen fija en una pantalla, en un espacio oscuro que minimiza los efectos de distracción, como os expliqué antes, o en el contexto de una exposición, donde está colocado en una vitrina, forma parte de un discurso narrativo más amplio, está rodeado de otros distractores, pues se registra cierta homogeneidad en los movimientos oculares a pesar de todo eso. Sigue siendo cierto que cada estilo de cerámica evoca una forma de mirar particular que corresponde con la complejidad del material y como hipótesis reflejo de la complejidad de la sociedad que lo construyó. En ambos casos, tanto en el caso de la pantalla dentro del laboratorio como objeto real dentro de la exposición, la atención en este caso se dirige principalmente a las figuras centrales de la escena. Esto era de esperar tratándose de cerámicas clásicas con paneles figurativos, con personas que obviamente llaman la atención. Sin embargo, también en las cerámicas prehistóricas que mencionamos antes, tenemos experimentos comparando las piezas en foto o dibujo o en pantalla y la pieza real. Y aquí también pudimos comprobar que el comportamiento visual se corresponde con diferencias, pero la tendencia corresponde. Sin embargo, junto a estos patrones constantes que confirman lo que os conté antes de la tipología, el estilo, etcétera, también se observa una variabilidad muy significativa entre las distintas piezas. Lo veis en la imagen. Lo que veis ahí, esas manchitas de colores, son heatmaps. Entonces, mapas de calor que están expresando hacia dónde ha ido dirigida la mirada. Esto es un promedio de todos los participantes dentro del mismo experimento. Y veis que hay diferencias importantes. En el caso de las imágenes proyectadas, serían las a la derecha en pantalla, la pérdida de tridimensionalidad, aplanada la imagen en una pantalla, focaliza la atención y probablemente fortalece el sesgo al centro, que sería la tendencia a iniciar la observación desde el centro del campo visual y a concentrar la atención en esta área. Al mismo tiempo, esa representación bidimensional favorece un comportamiento más exploratorio. Entonces se abarcan más áreas del vaso y no se centra exclusivamente en los puntos más informativos de la escena. Y la diferencia observada, como podéis ver a la izquierda, las piezas originales expuestas en la exposición, es posible adoptar múltiples puntos de vista durante la observación, ¿no? Se puede permitir una percepción más completa de la escena, la diversidad de ángulos, pudiendo moverse alrededor de la pieza, aporta todo esto información adicional. Además, hemos observado incluso cómo la diferente altura de la persona observadora provoca diferencias en la forma de exploración, otros elementos presentes en la exhibición, como por ejemplo la pieza adyacente, carteles explicativos, la estructura de la vitrina, la proximidad del público. Todo esto actúa como distractores de atención. Sin embargo, casi paradójicamente, contribuyen a ampliar el repertorio de estímulos y a enriquecer el proceso de exploración visual, porque como podéis ver, el comportamiento es mucho menos explorativo, se focaliza mucho más la atención en ciertos puntos para captar la información más relevante, digamos, ¿no? Entonces, esos son unas observaciones interesantes tanto para interpretar el manejo de atención, pero también cosas que se podrían ampliar, se podría seguir en esa línea con aplicaciones museológicas. No nos queda mucho tiempo, me parece, pero brevemente también mencionar que el seguimiento no solo ocular, sino también corporeal se lleva a cabo. Esto viene un poco al hilo de lo que acabo de mencionar sobre los otros factores que hay que tener en cuenta en la percepción. La vista no actúa sola, obviamente, sino que va de la mano con el movimiento. Porque los movimientos oculares son tan solo un proxy del procesamiento cognitivo que estudiamos. Hay más, y uno muy importante es el movimiento del cuerpo visual. Por lo tanto, estamos desarrollando también experimentos enfocados en este tema, planteando, por ejemplo,
casos de interacción entre persona y cerámica, como podéis ver en la imagen, donde se pueden identificar patrones de movimientos y que podrían revelarnos más información sobre cómo se va recogiendo información de una pieza. Esto se hace en un setup experimental, donde se colocan varias cámaras que graban al sujeto mientras vaya manipulando, por ejemplo, materiales arqueológicos, vasijas. Luego, mediante el programa DeepLab, se procesan estos vídeos. Eso funciona así, tiene que imaginárselo que se ponen unos labels en las partes de interés, como serían distintas partes del cuerpo, articulaciones, que queremos ver cómo se van moviendo y qué patrones de movimiento se desarrollan. Pues usando este programa, luego se identifican estos puntos y se puede reflejar a lo largo de una secuencia de grabación la información de cómo esta persona ha interactuado con el objeto. También sirve para otros funcionamientos de navegación en un paisaje, por ejemplo, entendiendo por el mundo material no solo los objetos y las vasijas, sino también los paisajes construidos, como veis en la imagen de la presentación. Es un caso de estudio de cómo se navegaba un paisaje con arte rupestre y cómo este arte, la presencia de este arte rupestre, podría afectar o no el movimiento que se provoca en un paisaje. Como explicamos antes, y esto sirve un poco para remarcar las bases teóricas que fui mencionando al principio, nuestra hipótesis es que no solo nosotros construimos el mundo, sino que el mundo mismo también nos construye a nosotros. Esto es algo que en la arqueología se ha estudiado de varias formas, os sonará a todos y todas. Podríamos pensar, por ejemplo, en los estudios del agency, de la agencia de los objetos, diciendo que no solo nosotros decidimos lo que hacemos con las cosas, sino que también las cosas nos influencian a nosotros, llaman, provocan ciertos tipos de acción, ¿no? O pensando, por ejemplo, también en la fenomenología, que reconoció la importancia del paisaje en nosotros y nuestras acciones, y pudo contribuir a interpretaciones más completas, por ejemplo, de la prehistoria. Bueno, pues ahora estamos viendo desde perspectivas nuevas cómo entonces funciona esa interacción mundo-mente, no solo ya desde el punto de vista teórico y filosófico, también histórico, arqueológico, pero también complementando ahora con ciencias cognitivas. Para cerrar esta breve presentación sobre el proyecto del Escape y las tecnologías que estamos utilizando, unas reflexiones finales, que yo creo que vamos ya casi en el tiempo. Bueno, para concluir, el Escape y todo lo que os he presentado hasta ahora es un proyecto en desarrollo. El Synergy Grant que obtuvimos es de 6 años con una posible ampliación y estamos ahora en el tercer año. Entonces, aún nos queda mucho por explorar, por pensar, por experimentar, etc. Pero lo que os conté hoy, que es un poco la base y los resultados de los primeros análisis, ya muestran el gran potencial del conocimiento que puede generarse al combinar múltiples disciplinas para abordar preguntas fundamentales como cómo pensamos y cómo influye la materialidad en nuestra mente. Se aplican técnicas innovadoras como el eye tracking y el movement tracking con usos consolidados en otras disciplinas, pero aquí dirigidas a responder preguntas clave en las ciencias sociales, en un enfoque verdaderamente sinérgico. La arqueología en esta, como vimos, aporta una perspectiva única, al ofrecer un marco amplio tanto temporal como geográfico a través de diversos casos de estudios. Y los estudios del proyecto abordan la relación entre los humanos y las materialidades que producen, explorando qué nos pueden decir los objetos sobre sus creadores y las sociedades que los crearon. Además, los resultados también tienen aplicaciones prácticas, por ejemplo, en museología, al permitir analizar cómo varía la percepción de los objetos según su contexto de presentación. Bueno, solo me queda agradeceros vuestro interés y también remarcar que en el caso de que alguien quisiera participar en un estudio experimental, os dejo aquí la información. Siempre necesitamos la colaboración de personas voluntarias, entonces si os ha interesado algo de esto que he contado hoy, podéis formar parte de ello. Hay un correo al cual podéis escribir para hacer una cita, para formar parte del estudio experimental. Estamos en Santiago de Compostela y
por ahora nada más. Supongo que luego hablaremos de las preguntas, pero os dejo también mi contacto, el contacto general del proyecto y muchas gracias por vuestra atención.